Bueno, esto es una iniciativa de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, que con motivo de esos 20 años del inicio de los estudios de Administración y Dirección de Empresas en esta ciudad autónoma, pues pensaba que había que hacer unos actos académicos especiales. Y bueno, pues por la buena relación que hay entre esta facultad y el Departamento de Economía Internacional de la Universidad de Granada, pensamos que, aparte de otras actividades, el ciclo de conferencias pues podría ser una buena iniciativa. Y bueno, pues vamos a tener 5 conferencias a lo largo de la semana. Vienen 4 ilustres catedráticos de diferentes universidades españolas. Interviene también un miembro de la Cámara de Comercio de Ceuta para dar la perspectiva de la situación económica en Ceuta. El título, la rúbrica del ciclo de conferencias es la economía española en la era post-COVID, es decir, hemos pasado unos meses, como todos sabemos, muy complicados. Esperemos que vengan unos meses mejores y en esa situación, en esa coyuntura, pues hay muchos interrogantes, hay muchos retos que asumir, hay muchos problemas y dificultades que superar, y de lo que se trata con este ciclo de conferencias es pues que, digamos, tratemos, todo no lo podemos tratar, pero por lo menos algunos aspectos clave de esos retos y de esas oportunidades que se presentan en esta situación en España, en la era post-COVID. Y en su conferencia concretamente, ¿cuáles son los aspectos que usted va a tratar? Pues como es la primera conferencia del ciclo, yo voy a dar, digamos, un marco general, es decir, qué ha pasado en la economía española, qué iniciativas se han tomado desde nuestro país para intentar superar la situación económica, qué iniciativas se han tomado desde la Unión Europea y qué efectos económicos se esperan de ese conjunto de iniciativas nacionales y europeas sobre el comportamiento de nuestra economía en los próximos años. Y eso dará pie a que después, en conferencias más puntuales, cada uno de los ponentes vaya profundizando pues, en temas como la competitividad de la economía española, en fin, otras oportunidades que tenga nuestra economía, como por ejemplo el uso del español y la difusión del español en el mundo como una fuente de creación de riqueza para nuestro país, etcétera, etcétera. Bueno, sin duda ninguna, la economía española tiene en estos momentos unos retos muy importantes que afrontar, porque, bueno, la crisis ha supuesto, pues, por ejemplo, un nivel de endeudamiento para nuestras administraciones públicas en un corto periodo de tiempo muy grande, un nivel de endeudamiento muy elevado, y habrá que ver cómo se encauzan las finanzas públicas, el tema de la deuda pública en España, que está alcanzando, como todos sabemos, unos niveles pues, preocupantes, porque al fin y al cabo la deuda hay que devolverla, no pensemos que la deuda se queda ahí, y en fin, esto es como para una empresa o como para una economía familiar. Para el sector público las deudas también son compromisos ante los mercados financieros fundamentalmente. Digo el problema de la deuda como digo el problema del mercado de trabajo. España tiene un nivel de paro estructural muy elevado, ya lo sabemos. Nuestra tasa de paro siempre es bastante más elevada que la de otros países de nuestro entorno, y eso, pues en fin, tiene causas regulatorias, tiene causas de inercia históricas, tiene causas de la organización general de los procesos de negociación colectiva en nuestro país, etcétera, etcétera. Y ese es un reto importante que tenemos que también superar en los próximos años para conseguir unas tasas de empleo que sean equiparables, comparables a las de otros países de nuestro entorno. El reto de la competitividad de nuestras empresas en una economía mundial cada vez más globalizada, aunque en este ciclo de conferencias se va a hablar de una nueva tendencia que se llama la desglobalización, como si hubiese un proceso de vuelta atrás, que yo creo que se van a encargar de desmentir que eso no es así, que la globalización es imparable. Pero en ese entorno de globalización, competir con países del sureste asiático, con países como Norteamérica, con un nivel de desarrollo tecnológico sensiblemente superior al que tiene nuestra economía, nuestro país, pues evidentemente para España es un reto muy importante, fundamental, el reto de la competitividad, la reforma en fin, son tantos temas, la reforma del sistema de pensiones que está todos los días en los medios de comunicación, porque hay muchas dudas de que si no se toman medidas, digamos, contundentes, esto sea sostenible, ese sistema sea sostenible. Es decir, tenemos tantos retos en este momento que es que, digamos, podríamos tirarnos no una semana debatiendo sobre estas cuestiones, sino seguramente pues muchos meses, ¿no? En definitiva, tenemos muchísimos retos por delante y confiemos en que nuestros
poderes públicos y los agentes económicos y sociales en general pues pongan de su parte porque si no puede tener unas consecuencias muy preocupantes para nuestro país. Es decir, ahora mismo tenemos desequilibrios en el sector público, en déficit de competitividad, etcétera, etcétera. Tenemos problemas que si no se abordan con determinación nos pueden ocasionar un futuro complicado en nuestro país. La pandemia, sin duda ninguna, ha sido, digamos, un choque absolutamente inesperado. ¿Quién podía imaginar hace apenas 2 años que no íbamos a ver en la situación en la que nos hemos visto en los últimos 18 o 20 meses? Pero, como bien dice, los problemas de la economía española y de la economía europea, no olvidemos que somos parte de la Unión Europea y que nuestra dinámica no es sustancialmente distinta a la de otros países europeos. Los problemas de estas economías, europea y española, vienen desde hace varias décadas, no desde hace 15 años o 20 años, no desde la crisis llamada Gran Recesión de los años 2007-2012, vienen desde bastante antes. En los años 80 ya se hablaba en Europa, y yo me voy a referir brevemente en mi conferencia, en los años 80 ya se hablaba en Europa de una situación de euroesclerosis, de que había un distanciamiento en la dinámica económica entre lo que estaba pasando en Estados Unidos con toda la revolución tecnológica de los años 80 y lo que estaba pasando en el sureste asiático. Es decir, eran dos economías, la de Norteamérica y la del sureste asiático, que estaban manifestando un dinamismo y una capacidad de transformación increíble, mientras que Europa estaba bastante estancada. Por lo tanto, esto no es un problema de la COVID, ni muchísimo menos. Pero es verdad que la COVID ha puesto de manifiesto esas debilidades tan importantes que tenía la economía europea en general y española en particular, y que precisamente por eso los fondos Next Generation van muchísimo más allá de intentar hacerle frente a la coyuntura que ha surgido como consecuencia de la COVID. Los fondos Next Generation, en el fondo, lo que pretenden es transformar radicalmente la estructura productiva y económica en general de Europa, para intentar superar ese bache que llevamos acumulando con respecto a esas economías más dinámicas durante ya bastante tiempo, bastantes décadas. Bueno, primero agradecer a la universidad que me hayan dado esta oportunidad, además de inaugurar este ciclo de conferencias. Por supuesto, yo voy a tratar lo que siempre me ha entusiasmado más, que es la vertiente más social de la economía, especialmente el mundo del trabajo. Me gustaría concienciar a estos chicos, estas chicas, aunque bueno, yo sé que ya están muy concienciados, de hasta qué punto el gasto público, que precisamente antes se ha hablado, lo ha hablado el profesor, es tan importante, ¿no? Y cómo el Estado, de alguna forma, ha sido el sostén de la economía en nuestro país. No es cuestión ahora de volver a hablar de ERTE, pero sí que puedo decir que si no hubiera sido por esa función económica del Estado, probablemente tendríamos 3.000 desempleados más en la ciudad de Ceuta de los que tenemos actualmente. Y ese dato, junto con otros que pienso dar y alguna reflexión que creo que pueda ser interesante para ellos, yo espero motivarlos porque creo que ellos son el futuro y que su función de analistas económicos yo creo que tiene que sobrepasar lo que es la dinámica de los mercados para entrar también en la economía social. Difícilmente, sin una sostenibilidad económica por parte del Estado, habrá una sostenibilidad económica en su conjunto. Sí, por eso, mucho. Aparte de la competitividad, que comprendo además esa posición, yo creo que tenemos que fijar nuestra atención en la economía verde, por ejemplo, en la economía circular, en la transición digital, poner en valor, porque yo creo que la crisis al menos ha tenido esta parte positiva de poner en valor el mundo del trabajo y las rentas del trabajo, no solo las rentas del capital, especialmente a trabajadores que considerábamos no cualificados y tal vez por eso no lo valorábamos lo suficiente. Hablo de reponedores, cuidadores, transportistas, que ahora que precisamente vivimos en la época del desabastecimiento, podemos comprender hasta qué punto su función es determinante para el bienestar social. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos, ya teníamos prevista esta celebración, si bien la pandemia hizo poner en tela de juicio un poquito el proyecto, pero al final hemos podido superar todos los contratiempos y poner en marcha esta celebración, que se basa en gran parte en este ciclo de conferencias donde se va a disertar y a debatir sobre los retos y las oportunidades de nuestra economía en estos momentos en que nos encontramos tras la pandemia, tras la COVID-19, si bien es cierto que todavía está patente,
en nuestras vidas, pero al menos ya se ha rebajado, como bien se sabe, la situación se ha calmado y ahora es el momento de retomar este proyecto. Muy contentos, efectivamente, y además muy ilusionados por ese homenaje que tenemos previsto el sábado por la mañana a los estudiantes de la primera promoción. Han pasado ya 20 años, esos estudiantes pues ya hace mucho que dejaron de serlo y ahora pues han encontrado un futuro laboral, muchos aquí en la propia Ceuta, y estamos muy contentos de podernos ver todas las caras, estudiantes antiguos, profesorado, y la verdad que estamos expectantes y a la par, pues muy satisfechos y contentos por haber puesto en marcha esta idea, este proyecto, y ahí estamos preparando los últimos detalles para que el ciclo de conferencias pueda discurrir con todo éxito, que está previsto que así sea, a deducir del perfil de las personas que vienen, importantísimos catedráticos de economía aplicada, y luego también por ese gran festejo final, el sábado por la mañana, aquí en el propio campus, en el edificio principal. Ahí es donde se celebrará el acto final, donde tendremos unos vídeos muy emotivos dedicados a esa primera promoción, con imágenes, con fotografías de aquella época, un recuerdo a quienes no están con nosotros, que eso pues yo creo que va a hacer que se nos escape más de una lágrima, y luego la conferencia de cierre con el profesor José Luis García Delgado. Bueno, sin lugar a dudas, pues hay que volver a organizarse, hay que poner otra vez las cosas en las mismas condiciones en que estaban antes de la COVID. Esto va a llevar su esfuerzo, su trabajo, su tiempo, pero tenemos esa esperanza, esperamos que las instituciones comunitarias, las instituciones españolas, las instituciones locales pongan de su parte todas para reconducir la economía por una senda de crecimiento y de empleo, y poder pues volver a levantar la cabeza, corregir el déficit público, que se ha ampliado extraordinariamente como consecuencia de los gastos provocados por la situación, y bueno, volver a marchar en condiciones óptimas para poder generar producción y empleo. Bueno, la verdad es que yo he sido profesora de esa primera promoción. Yo llegué aquí a Ceuta cuando estos estudiantes entraban en tercer curso de su diplomatura, una diplomatura que con el tiempo luego se transfiguró en el grado en Administración y Dirección de Empresas. Y la verdad es que el balance ha sido buenísimo, buenísimo, porque hemos visto todas las generaciones de egresados cómo han ido abriéndose camino. Pues bien, unos proyectándose a través de las oposiciones, otros metiéndose de lleno en la búsqueda de un empleo, encarando el mercado de trabajo como han podido, y la verdad es que me agrada mucho ver también cómo tienen un apego grandísimo a su ciudad, a Ceuta. Muchos de los que están fuera quieren retornar, y el balance es estupendo. También la facultad paralelamente ha ido creciendo. A lo largo de estos años también hemos cambiado de instalaciones, como bien se sabe, y de barriada. Hemos crecido a nivel de recursos, a nivel de infraestructura, a nivel de titulaciones, pues que ahora tenemos también unos másteres que antes no contábamos con ellos. Y la verdad es que el balance es muy bueno, muy positivo. Y yo estoy muy satisfecha por ello, y más satisfecha aún por estar siendo decana, presidiendo esta inauguración de los 20 años de los estudios de ciencias empresariales o administración y dirección de empresas en nuestra ciudad. Muy positivo todo, favorable y muy satisfecha.